Bendiciones tengan mis hermanos. En esta oportunidad estaremos desarrollando nuestro tema en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 4. Ser buenos administradores de la gracia del Señor. Todo lo que hemos recibido de parte del Señor, sabemos, debemos estar claros que lo recibimos sin merecerlo. Lo recibimos por pura gracia, por el puro amor del Señor. Ahora bien, todo esto tiene una connotación muy importante, que es que nos invita a vivir de una manera diferente la vida. Y comienza el apóstol describiendo el porqué y luego sucesivamente va dando otras razones que debemos guardarlas en nuestros corazones para tener como ese arsenal que nos permite orientarnos en toda la vida para vivir una vida de acuerdo al Señor, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a cómo Él quiere que vivamos, ya no como antes, ¿ok? Y entonces comienza el apóstol Pedro desde los versículos 1 al 3 del capítulo 4 de su primera epístola, diciendo así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Recordemos que el Señor, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se humanó, se hizo hombre para sufrir en carne propia lo que nosotros debíamos sufrir, para cumplir como hombre todas las exigencias de la ley, para en la debilidad de la carne vivir lo que nosotros no podíamos cumplir, ¿verdad? De esta forma entonces el Señor sufrió por nosotros y de esta manera Él termina con el poder del pecado. Recordemos que el hombre es esclavo del pecado. Era esclavo del pecado. El pecado se enseñoreaba sobre el hombre. No había manera de obtener esa libertad. Y es entonces donde llega el Señor al humanarse y triunfar sobre el pecado. Al vivir una vida correcta como hombre, se convierte en el sacrificio perfecto por el cual entonces podía ser satisfecha la ira de Dios y entonces derrotar de esta manera el poder del pecado. Y así como por un hombre entró el pecado, por uno entra también entonces la salvación y es destruido el poder del pecado en la cruz. Entonces podemos ver que entonces el apóstol ahora llama la atención. Ya no es hora, no es tiempo de seguir esclavizados al pecado. Ya el pecado se venció, Cristo lo venció. Por lo tanto, todo aquel que llega al Señor, todo aquel que recibe al Señor, ya no tiene razón ni justificación alguna para vivir en la esclavitud que antes vivía de pecado. Ya pasó el tiempo, dice mejor dicho, ya eso no es, no se justifica de ninguna manera que quienes ya están en Cristo Jesús, libres del pecado, porque no está hablando de hombres impíos que siguen esclavizados en sus pecados,
Él está hablando a los hermanos que han recibido al Señor, que el Señor mora en ellos y que por lo tanto entonces están libres del poder del pecado y pueden entonces vivir de ahora en adelante una vida triunfando sobre el pecado. Ya no más tiempos de vidas llenas de las cosas negativas, viviendo conforme a las concupiscencias de la carne, sino que ahora es el tiempo y es ya donde tienes que comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es lo que está explicando el apóstol de entrada en este capítulo. Luego sigue diciendo a estos, o sea, hablando hablando con respecto a las personas que no conocen a Dios, dice el apóstol, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Y aquí es bueno aclarar, porque muchas veces cuando leemos la palabra y tomamos las cosas así como literales, y en realidad cuando el apóstol está hablando aquí y dice que el Evangelio ha sido predicado a los muertos, sí, a los muertos espirituales, al hombre que tiene vida física, pero que está muerto espiritualmente. Y a ellos es que he predicado el Evangelio, porque si ellos entonces reciben esa fe salvadora y creen en el Señor de ese Evangelio, reciben vida. Pasan de muerte a vida. Pero al no hacerlo, continúan muertos en sus delitos y pecados y siguen viviendo una vida común de pecado. Y a ellos les parece una cosa extraña, les parece una cosa fuera de lógica el hecho de que nosotros podamos vivir una vida sin ir detrás de esas apetencias pecaminosas. Y fíjense que esto viene o se da por el choque de las naturalezas que ya tiene cada persona. Me explico. El hombre muerto en sus delitos y pecados, en su naturaleza pecadora, no es atraído hacia lo bueno, no es atraído hacia las cosas del bien. Contrariamente, es atraído a todo lo malo. ¿Ok? En cambio, el hombre que recibe a Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, es transformado y su naturaleza cambia. Y entonces ya no ve con agrado las cosas que antes veía con agrado. Por esa razón es que el apóstol dice que a estas personas les parece algo extraño, que ya no le agraden las cosas que antes les gustaban. Y por eso se burlan, y por eso os ultrajan, dice, o sea, se burlan, hacen burla de las personas y lo que ahora se llama bullying. Pero es realmente un ultraje, una ofensa, lo que hace el hombre natural hacia aquellos hombres espirituales, porque no comparte su naturaleza. Ahora bien, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué el hombre natural no puede hacerlo? Hermano, el hombre natural tiene una triple incapacidad moral y espiritual para poder entender las cosas que son del espíritu. Por eso es que es necesario cuando nosotros, o mejor dicho, lo más importante que nosotros podemos darle a alguien es la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio, para que tengan la oportunidad de que Dios pueda regenerarlos y ellos puedan creer y puedan ser transformados. Muchas veces hay gente que recurre a nosotros para un consejo. Están mal en el matrimonio, o tienen un problema de negocios, o están pasando por ansiedad. En fin, muchos problemas. Y nosotros cometemos el error
de no poner las cosas en su justa proporción y en su justa prioridad. Hermanos, la prioridad de cualquier persona que no tiene a Cristo es Cristo. Usted puede aconsejar a alguien que no tiene a Cristo, lo puede aconsejar con diferentes estrategias, con diferentes sermones, con diferentes formas, contenidos psicológicos, religiosos, lo puede aconsejar con la Biblia. Pero esa persona lo que realmente necesita es convertirse, es arrepentirse de sus pecados y creer. Porque nada va a cambiar en su vida si no tienen a Cristo en su vida. Y si en algún caso llegaran a cambiar o a ser beneficiados por nuestros consejos, ¿de qué sirve si se van al infierno? ¿De qué sirve que vivan una vida feliz en esta tierra y se vayan al infierno? ¿De qué sirve de que puedan tener unos hijos que se porten bien, o que les vaya bien en los negocios, o que ya no tengan estrés, o que ya en su matrimonio, que lo dudo, pero que ya todas las cosas funcionen bien y al final entonces se vayan al infierno? No hicimos nada. No valió la pena, hermano. No valió la pena. Lo único que vale la pena es que la gente tenga a Cristo. Después que tengan a Cristo, todas esas cosas serán añadidas. Y ya la cosa cambiará. Y su vida cambiará. Y todo vendrá. Porque ya tendrán a lo mejor. Y quizás de repente no le vaya bien en el negocio. De repente quizás tengan otra serie de problemas porque van a venir más problemas. Pero van a tener lo principal. Van a tener al Señor en su vida. A ese pastor que lo llena todo. Como dice su palabra. Jehová mi pastor. Nada me faltará. Porque lo llena todo. No es que se tenga todas las cosas, sino que Él ocupa todo. Y no hay cabida para otras cosas. Entonces vemos que el hombre en su triple incapacidad moral para buscar a Dios, vemos que el primer problema que él tiene es que no entiende. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es imposible que usted vaya a hablarle de cosas espirituales a alguien que no conoce al Señor, porque no las entiende, no las va a entender. Él no le va a entender que tiene que amar al prójimo. Él no le va a entender que tiene que amar a aquel que le hace daño. Esa mujer no le va a entender que tiene que amar a ese hombre que le pega. Eso dice la palabra. Tiene que amarle. Quizás no tenga que, o lo recomendable, quizás, o sea, ya tocando el tema, subir o denunciar, pero tiene que amarlo. Tiene que haber amor. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Y quizás tenga que huir de ese hombre por preservar su vida. No estamos diciendo que tenga que ser una víctima, pero tiene que amarlo. Eso no lo entiende el hombre natural. El hombre natural no entiende que si alguien lo roba, él tiene que amar a esa persona que lo robó, a esa persona que le hizo mal. Porque la justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre busca es la venganza, el pagar mal por mal, no como el Señor. Entonces, el hombre natural tiene esa incapacidad. Eso no lo tenemos nosotros. Nosotros entendemos las cosas espirituales. Si eso no está sucediendo en su vida, tiene que revisarlo. Tenemos entonces la primera incapacidad moral que el hombre no entiende. La segunda es que el hombre no quiere. Juan 5, 39 al 40 dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Acá, en este pasaje, recordemos el Señor Jesús diciéndole a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que allí está la vida eterna, y si es verdad, allí está la vida eterna, que conozcan a Cristo, ¿verdad? Y ellas, esas escrituras que ustedes escudriñan, hablan de mí, le dice el Señor Jesús. Pero no queréis venir a mí para que tengas vida. O sea, ellos tenían la información, mas no querían ir al Señor.
El hombre le pasa así, hermano. El hombre tiene la información de este es el camino. Ah, pero no quiere. Porque él, en su condición natural, no va a querer ir detrás de aquello que su cuerpo y su naturaleza no desea. Y por último, la tercera incapacidad que tiene el hombre es que el hombre no puede llegar a conocer a Dios por su propia razón o intelecto. Romanos 8, del 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Entonces, esa incapacidad del hombre lo limita. Y su naturaleza es la responsable de eso. Para aclarar un poco más, voy a poner el siguiente ejemplo. Si usted encierra a un león en una jaula y lo alimenta con pasto, le da todos los días pasto, bueno, esa jaula terminará llena de pasto y el león muerto, porque ese león no se va a comer ese pasto. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su constitución, su proceder no corresponde al hecho de que él se alimente de pasto. Él no está hecho para eso. En cambio, si usted todos los días le lanza un corderito allí o cuando tenga hambre, bueno, la reguera va a ser grande, pero él se va a alimentar. Igualmente, si usted tiene una vaca, usted la encierra en un corral y no le da pasto, sino que le da carne, bueno, ahí va a tener esa pudrición de carne porque esa vaca nunca se va a comer esa carne. Entonces, eso es una naturaleza, porque se corresponde a una naturaleza. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Él necesita ser regenerado, que es lo que sucede con nosotros cuando llegamos al Señor. Por eso entonces ya a usted no le gusta hacer las cosas que antes hacía. Por eso es que si usted antes, todos los fines de semana, tenía que salir a las 6 de la tarde el viernes y regresar el lunes a las 6 de regreso a su casa, después de haber gastado todo lo que tiene en discotecas, en fiestas, en paseos, lo que sea, ya esas cosas no le atraen. Ya usted desea que llegue el fin de semana para ir a congregarse en la iglesia, para oír la palabra del Señor, para ir a adorar. ¿Ves? Ya esas cosas. Por eso es que cuando la gente le dice, mire, el evangelio es aburrido, ellos tienen razón. No porque sea, además el evangelio no es una diversión, para empezar por ahí, pero ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque para ellos, para su naturaleza, eso no le atrae. En cambio, para nosotros, esas cosas no nos atraen, sino nos atrae el evangelio, las prácticas cristianas. ¿Sí me entienden? Entonces, a eso se refiere el apóstol cuando está hablando de esa naturaleza. Entonces, ya nosotros no debemos corresponder a esa naturaleza, a ese comportamiento, porque ya no es propio de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces sigue él diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, acá, después de haber explicado las razones por las cuales no podemos seguir en las prácticas antiguas, el apóstol comienza entonces a introducir cómo debemos vivir nuestra vida nueva, nuestra vida en Cristo. Y él da seis razones, 6 argumentos muy interesantes. El primero es, él habla de la sobriedad, que seamos sobrios. La sobriedad en el cristiano tiene que ver con una conducta correcta y
la seriedad en todos estos aspectos de la vida. O sea, un cristiano sobrio espera con integridad de pensamiento y conducta la venida del Señor, estando siempre atento en oración. Sed sobrios y velad, dice, ¿verdad? Aguardamos con una posición justa y piadosa la venida del Señor. La sobriedad es lo contrario a la disolución, a la borrachera, ¿verdad? Cuando alguien dice, no, el Señor está sobrio, quiere decir no está borracho. O sea, está en sus cabales, está en condición de buen manejo de toda su conducta. Y así el Señor nos manda a nosotros a esperar su venida con sobriedad, o sea, guardando los principios y valores del reino de los cielos. En segundo lugar, el apóstol habla acerca del amor, y él dice que el amor debe ser fundamental en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. No es que el amor evita, no, es que si tú tienes amor, puedes soportar, y por ese amor tú soportas la aflicción, tú soportas, como dice 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no deja de ser, ¿verdad? El amor ve por el otro antes que por uno mismo. Por esa razón, él dice que ese amor, ¿verdad? Sea ese pegamento, eso que aglutina a su iglesia, ¿verdad? Entonces, ese amor va a hacer que pasen las cosas malas, las pasemos o las perdonemos. En tercer lugar, él dice que se hospeden sin murmuración. En la iglesia primitiva, el hospedar a los hermanos era algo muy común. Les cuento, en la iglesia primitiva, ese crecimiento que hubo, que hizo que se expandiera el evangelio, fue debido en mucho a la persecución que se presentó a la iglesia en los primeros días. ¿Qué provocó esto? Que hermanos salieran regados por todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, y muchos de ellos dedicaron sus vidas a la predicación del evangelio, por lo tanto, entonces, necesitaban en muchas ocasiones hospedarse o quedarse en casa de los hermanos. Bien, el hermano Pedro habla acerca de que quisieran eso con cariño, con amor, sin murmuraciones. No era que recibían una familia y después iban a estar diciendo, pero estos tipos ahora no quieren trabajar, sino andar predicando. Entonces, o sea, había ese tipo de rumores y el hermano Pedro llama la atención acerca de esto. Y eso pareciera algo como que si estuviera fuera del sentido de lo que está hablando, pero no, hermano, nosotros tenemos que soportarnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que apoyarnos unos a otros, tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en nuestras iglesias hay hermanos que de repente no son vamos a decir, del cuerpo pastoral, pero desarrollan trabajos a diario extraordinarios? Por ejemplo, hermanos que tienen como su pasión ir siempre a visitar en los hospitales o alimentar a las personas de la calle o al ministerio carcelario. Y estos hermanos de repente necesitan un apoyo material, económico, en oración, incluso de logística. Y estos hermanos a veces se encuentran solos llevando ese trabajo. Estamos llamados nosotros a apoyarlo. Eso era lo que estaba pidiendo prácticamente acá el apóstol. Porque ellos, en ese momento, esa era la circunstancia en que se sucedía esta situación, ¿verdad? Entonces él decía, hospédense sin murmuración. O sea, hospédense con cariño, apoyen a sus hermanos con cariño. Vamos a apoyarnos unos a otros con ese amor, sin criticar, sin estar de repente, si no estamos de acuerdo con una u otra forma de cómo se hace un trabajo, pero vamos a apoyar con amor y con cariño a nuestros hermanos que hacen un trabajo en la obra del Señor siempre. ¿Okay? En cuarto lugar, dice, él habla acerca del don que recibimos de parte del Señor. O sea, cada don que el Señor nos da, y que el Señor en su misericordia le plació dárnoslas, ¿verdad? Debemos usarlo, hermanos, en beneficio de todos y en pro de la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros aprendemos, nosotros no debemos aprender
para darnos yo sí sé, yo sí tengo la revelación, como dicen algunos, yo sí tengo esto. No, hermano, todo lo que el Señor nos da es para compartirlos. Todo lo que tenemos ha sido dado por el Señor. Si tenemos la capacidad de enseñar y de aprender muchas cosas importantes de su palabra, es para que enseñemos, para que lo compartamos con nuestros hermanos. Toda la gracia de salvación que el Señor nos ha dado, ese mensaje de salvación, no es para quedárnoslo nosotros, es para compartirlo con los demás. Fíjense, me llamó la atención mucho en esta época donde han habido varios sucesos terribles en un país X. La gente, muchos cristianos, condenando ese país. No, a ese país le pasa esas cosas porque son muy idólatras. Ese es el juicio de Dios para esos países porque son idólatras. Y cuando hacemos esos juicios, nosotros no nos miramos a nosotros mismos. Porque estamos muchas veces tomando la actitud de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, ¿por qué? Porque Nínive era un país muy terrible, enemigo de su pueblo. Y él sabía que cuando llevara el mensaje, esa gente se iba a entregar. Y el Señor no los iba a castigar. Entonces, es la misma posición que muchas veces toman muchos cristianos, juzgando a los países porque son brujos o porque son esto o aquello. Y está bien que les pase eso porque, pero no han dirigido una oración en su vida por ese país. No se han puesto de rodillas ante el Señor a clamar por las almas de ese país, para que el Señor tenga misericordia y mande gente, levante hombres que prediquen el Evangelio en ese país. ¿Por qué? Porque los vemos como enemigos, porque en nuestra mente, en lugar de estar Cristo y en los corazones, en lugar de estar el deseo y el amor de Cristo, están las parcialidades ideológicas. Y eso hay que desecharlo, eso hay que sacarlo de la mente y del corazón del cristiano. Nosotros todo lo que recibimos debe ser para compartirlo con los demás, para darlo, hermano. Si usted tiene, el Señor le ha dado económicamente, es para compartirlo también. Si a usted el Señor le ha dado una habilidad, es para compartirlo. El Señor, acá el apóstol lo dice, lo que tenemos que compartirlo. De acuerdo a lo que el Señor nos ha dado, nosotros debemos compartirlo. Él dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que hemos recibido es por la gracia del Señor. Debemos ser entonces buenos administradores y darlo. En quinto lugar, nosotros debemos hablar conforme a la palabra de Dios. No solamente predicar, que hay que hacerlo. No solamente enseñar, se refiere a ir mucho más allá. A que la palabra del Señor abunde tanto en nuestros corazones que sea lo que salga siempre por nuestra boca, que podamos hablar entre nosotros, entre nuestros hermanos, no con chistes malintencionados ni con palabras doble sentido, no, que cuando hablemos compartamos la palabra del Señor, que cantemos himnos, que cantemos cánticos espirituales, que alabemos al Señor en nuestros corazones, que cuando nos consigamos el tema sea compartir la palabra. Hermano, mire lo que estudié esta semana, compartir. Eso es lo que realmente debe existir entre los cristianos. No conversaciones de desesperanza, de crítica. No, hermanos, desechemos eso. Desechemos de nuestra boca la maldad. Hablemos la palabra del Señor. Nosotros somos ciudadanos de un reino de los cielos. Y eso es lo que debe estar en nuestra boca. En sexto lugar, todo lo que recibimos del Señor, su palabra, su amor, su guía, el poder que Él da de su espíritu. Todo, absolutamente todo lo que tenemos debe ser para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos debe ser para la gloria del Señor. De esa manera nosotros debemos comportarnos y vivir la vida cristiana. Y finalmente, el apóstol describe dos aspectos muy importantes, que es el hecho de que nosotros, la conducta, la vida cristiana vivida de esa manera, nos va a llevar a afrontar situaciones complicadas y difíciles. Y él dice en su palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gócense,
por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con la gran alegría que será eso, ¿verdad? Si nosotros somos vituperados por el nombre de Cristo, somos felices. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. Una de las señales va a ser esa, que te van a criticar, vas a sufrir por causa de Él, ¿verdad? Ciertamente por parte de los inconversos es blasfemado Cristo, sí. Pero en nuestras vidas no. Y nuestra vida debe ser, ¿qué? Glorificado. Entonces, nosotros vamos a padecer por eso. Pero él más adelante aclara, hermano, pero cuando padezcáis, que no padezcáis por otra razón que no sea padecer por Cristo, ¿verdad? Y dice él terminando el pasaje, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Bueno, ellos recibirán su retribución. Pero fíjense que es interesante esta expresión, que no suframos por entremeternos en lo ajeno. O sea, todo lo que no corresponda al Evangelio, todo lo que no corresponda a la causa de Cristo, no debe ser motivo para nosotros estar sufriendo. ¿Ok? No estemos sufriendo por parcialidades ideológicas, políticas, sociales, económicas, de cualquier índole. ¿Ok? No. Incluso para llevar el Evangelio nosotros debemos llevarlo dentro del respeto y de las normas. Fíjense, por ejemplo, para poner un ejemplo para ilustrar esta situación. Si usted, por ejemplo, en Estados Unidos, en el área alrededor de la Casa Blanca, usted no puede hacer ninguna manifestación. Entonces, porque usted cree que usted tiene la verdad, se va a parar allí en ese sitio y va a empezar a predicar y va a aglutinar un poco de gente para predicarle. No, lo van a desalojar. Y entonces en ese caso usted no puede decir que está sufriendo por la causa de Cristo. Usted está sufriendo por ser desobediente a una ley. ¿Ok? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que saber bien y saber diferenciar muchas veces. Porque muchas veces hay cristianos que sufren o son encerrados por otro tipo de cosas y no por el Evangelio. Hermanos, la causa del Evangelio vale la pena el sufrimiento. Pero debemos hacerlo rectamente y que de verdad sea la causa del Evangelio. No suframos por cualquier otra causa. No vale la pena. Cualquier cosa, cada quien es libre de ejecutar y de hacer actividades las que le plazca. Pero como cristianos, hermanos, debemos estar conscientes de que el Evangelio es lo que merece nuestra vida, lo que merece ser predicado con todo nuestro ser. No vale la pena entremeterse en otras cosas y sufrir por esas cosas. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo, porque esta es una causa eterna, esta es una causa que trasciende. Cualquier otra causa se quedará aquí, hermano. Cualquier otra causa es una causa mundana y el mundo pasa y sus deseos. Mas el que permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, busquemos hacer la obra del Señor y vivamos conforme a como Él nos llamó, administrando bien toda esa gracia que Él nos ha dado, administrando bien todo eso que hemos recibido. Porque recuerden, todo lo que hemos recibido viene del Señor y debemos administrarlo de la mejor manera. El Señor me los guarde, mis hermanos, el Señor les bendiga. El Señor añada bendición sobre su palabra en esta hora.